días. Bueno, continuando con nuestras clases, voy a hablar de la cultura. Bueno, ustedes se preguntarán qué son esos símbolos tan raros, qué significa y por qué están ahí. Más adelante van a entender por qué estos símbolos están acá y cuál es su significado. Bueno, pasamos a ver lo que es la cultura fenicia o los fenicios. Los fenicios, su significado es el siguiente. Significa país de las palmeras. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de un territorio árido. ¿Qué quiere decir árido? Árido quiere decir un territorio seco. Pero este territorio se encuentra rodeado, hay bastantes árboles, ¿no? Bastante vegetación. Y la cultura fenicia se encuentra en el actual país. Entonces, recordemos qué significa Fenicia y de las palmeras. ¿Dónde se encuentra ubicado o dónde, cómo era su territorio? Era un territorio árido. Árido significa un territorio seco, pero estaba rodeado por abundantes bosques o vegetación. Y en la actualidad se encuentra en el país de Líbano. Como ya sabemos, toda civilización, toda cultura tiene una jerarquía, ¿no? O divisiones. En esta parte viene a ser una organización política. ¿Cómo estaba organizado? Estaba organizado por familias poderosas o comerciantes. ¿Y quién era aquella persona que lideraba? Se los conocía con los nombres de sufetes. Y estos sufetes sometían a quién? A las familias poderosas o comerciantes. La cultura fenicia se caracterizó por tener dentro de su civilización o de su ciudad bastantes comerciantes, ¿no? Y sus jefes eran los sufetes. Él era el que gobernaba, se podría decir, el que estaba a cargo de la ciudad, aquel a quien le rendían bastante, puede decirse, bastantes cuentas, podría rendirle cuentas, ¿no? Los pobladores. Y él había sometido a las familias comerciantes que eran poderosas. ¿Por qué? Porque cuando uno es comerciante dentro de esta cultura, adquiría bastante dinero. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de los fenicios? Su desarrollo económico. Como les dije anteriormente, toda cultura, toda civilización tiene jerarquías, tiene procesos sociales de desarrollo y en este momento estamos hablando sobre el desarrollo económico. Económico viene a estar ligado o a estar unido a lo que... Entonces su desarrollo económico se basaba en el comercio. ¿Qué significa comercio? Comercio significa pues cosas cuando tú puedes intercambiar productos por otros, entonces te da una cierta ingreso de dinero y eso viene a ser el comercio, ¿no? Comercio con cosas, puede viajar. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy un comerciante, vendo polos, entonces estoy en Cajamarca y viajo hacia Lima. Estoy en Lima, vendo mis productos y de ahí. Entonces en eso también se basaba el comercio, ¿no? En ir a varios lugares. Y aquí tenemos su desarrollo económico basado en la venta de mercancías. Las mercancías vienen a ser lo que yo les estaba mencionando, como puede ser los polos, pueden ser libros, pueden ser zapatos, platos, televisores. Eso viene a ser las mercancías. ¿Qué más pasaba con este comercio o desarrollo económico? Estaba ligado a quién. Recordemos quiénes forman parte de la oligarquía. Viene a ser la clase noble, la clase que tiene poder, la clase sacerdotal que está ligado a la religión. Los sacerdotes en esa época tenían bastante poder sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos manejaban lo que era la religión, ¿no?
Y al manejar la religión en esa época podían dominar a las personas, podían hacer que cambien su forma de pensar para adorar a los dioses que ellos impartieron conocimiento. Por eso los sacerdotes tenían bastante poder. Y los militares. Como saben, los militares son aquellas personas que defienden a un país o defienden a un determinado territorio. Y dentro de los fenicios, ¿defendían a quién? Al comercio, pues. Entonces, al defender el comercio, tenían asegurado su sustento o el predominio de su civilización. ¿Cómo decir de los fenicios? Los fenicios tienen periodos, periodo de Biblos. ¿Qué significa o viene a ser este periodo? Este periodo es considerado como edad y aparte de eso tiene algo bien interesante, ¿no? Muy importante para todo el mundo moderno, que viene a ser considerado como cuna del alfabeto. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo cuna del alfabeto? En clases pasadas nos ha dicho que los sumerios también habían escrito, habían inventado la escritura, que los egipcios habían hecho los jeroglíficos y tenían una forma de comunicarse o de escribir. Exacto, jóvenes, pero si recordamos los sumerios tenían una escritura cuneiforme. ¿Que viene a qué era cuneiforme? Se basa en forma de cuñas. Los egipcios se comunicaban o sus escrituras eran a través de animales o símbolos, pero los fenicios inventaron lo que es el alfabeto, ¿no? ¿Qué quiere decir el alfabeto? Que inventan ya letras. Entonces, estas letras ya pueden formar palabras y ya se pueden comunicar. Entonces, eso viene a ser el periodo de Biblos. ¿Qué viene a ser el periodo de Biblos? Cuna del alfabeto. Y es con la humanidad. Pasamos al periodo de Sidón. ¿Qué pasa en este periodo? Había una invasión por parte de los filisteos. ¿Por qué? Por el dominio comercial. ¿Y por qué? Porque ellos utilizaban el mar Egeo y el mar Negro. Entonces, este periodo de Sidón se caracteriza ¿por qué? Por el dominio del mar y el dominio comercial, ya que como ellos utilizaban las embarcaciones, como ellos utilizaban su modo de trabajo era el mar, desplazarse sobre el mar, pues dominar el mar era de mucho significado para aquellas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque les traía en primer lugar ingresos. Aparte de tener ingresos, ¿qué podían tener? Posición social económica. Aparte de tener posición social económica, podían tener también poder sobre los militares, ¿no? Y sobre todo hacerse de un nombre, ¿no? Y por eso querían dominio y el Mar Negro. Y sobre todo el dominio comercial, pues, ¿no? Fue lo que hicieron. Pasamos al periodo de Tiro. ¿Qué pasa en este periodo? Pues en este periodo se da el esplendor de la cultura fenicia. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos comienzan a utilizar lo que es el mar Mediterráneo y sus rutas comerciales se extienden. Ya no solo están en el mar Egeo, en el mar Negro, que era un territorio limitado, que abarcan un poco más. Se expanden, como se dice, comienzan a conocer nuevos territorios y comienzan a extender lo que es el comercio, ¿no? Sus rutas comerciales. Por eso se caracteriza este periodo. ¿Por qué? Porque extendieron sus rutas comerciales y es conocido como el periodo de... ¿Qué más podemos decir sobre los fenicios? ¿Cuáles son sus aportes culturales? Uno de sus aportes culturales viene a ser el vidrio, otro la empresa y otro el alfabeto fonético. Sobre el comercio, una de las cosas con lo que ellos comerciaban era el vidrio.
Entonces, al comerciar con el vidrio, ¿qué pasaba? Pues ellos hacían lo siguiente, ¿no? Transformaban el vidrio en un color púrpura. Imagínense en esa época, ¿no? Tener un eh, objeto de vidrio de color púrpura para los fenicios significaba posición social. Después significaba tener acceso a lo que hacían en esa época, ¿no? A sus propios productos. Y era algo innovador en ese momento. ¿Qué más podemos decir sobre sus aportes culturales? Que inventaron la empresa. Al inventar la empresa, trabajaban con mercancías o mercadería y los fenicios tuvieron bastante crecimiento y bastante forma de comerciar, pero ¿con qué? Con los tejidos. Entonces ellos comerciaban con los tejidos, ¿no? En esa época era muy importante para las personas de esos momentos comerciar con los tejidos, vestirse adecuadamente. Entonces, si transportaban algo que era nuevo, estas personas lo adquirían. Y también era una forma de distinción social, ¿no? Porque las prendas eran bastante caras, es igual que el vidrio. Entonces, tanto como el vidrio, no solo personas de dinero, de nobleza, de la oligarquía, de aquellos que tenían poder económico. ¿Y qué más pasó en este momento culturales? Pues crearon el alfabeto fonético de 22 letras. Y nuevamente, ¿no? Esto fue muy importante porque ayudó a tener un mejor control, a que la gente pueda escribir lo que pensaba, a que la gente pueda llevar mejor las cuentas, a que la gente pueda tener un control sobre lo que pasaba el día a día. ¿Qué más podemos decir? Tenemos acá el alfabeto que crearon los fenicios. Cada una de estos símbolos viene a ser una letra. Miren, si se dan cuenta, este era el alfabeto que inventaron los fenicios. Como se ve acá, tenemos todo el alfabeto. Empezamos por la A, la B, la C, E, la F, la Y, la I, la H, la TH que eran unidos, que era un símbolo como cero, la I, la K, miren qué curioso su símbolo de la K, ¿no? Su letra. La L, no hay mucha diferencia. La M, la N, la S, miren, muy interesante su alfabeto, ¿no es cierto? La O, la P, la TS, la Q no ha variado mucho, la R, W, que parece una W, ¿no? Pero es un símbolo SH, y la T, que era representado por la X. Entonces, a través de este alfabeto, los fenicios podían comunicarse, ¿no? Podían tener mayor control de lo que ellos pensaban y de lo que ellos podían hacer cada día. Y tenemos su religión. Los fenicios adoraban al dios Baal, que era el dios solar, al dios Ishtar o dios Astarte, que era el dios conocido de la vegetación y del amor, y Adonis, pues, ¿no? Que era el dios de la naturaleza. Miren qué interesante la cultura de los fenicios. Sobre todo porque por esto de acá, por haber creado esto, por haber creado el alfabeto. Y también porque por manejar el vidrio y uno de la empresa. Entonces, como ustedes ven, los fenicios era una cultura que no era violenta, era una cultura que se dedicaba mucho más a lo que es el comercio, porque eran navegantes, no tenían ¿cómo se dice?
una nobleza o una jerarquía, sino las familias poderosas eran las que prácticamente controlaban lo que era Fenicia en esa época, pero sí rendían cuentas a alguien que era el sufete, ¿no? Entonces él tenía control sobre las familias comerciales y pues le rendían un poco cuentas, ¿no? Pero no era muy importante, pues no tenía mucha importancia. Entonces ahora entenderán lo que dice acá, ¿no? Y así, muchachos, pues. Esto fue lo que la cultura fenicia, sus aportes culturales. No olviden por qué es más importante la cultura fenicia, por haber creado el alfabeto. Muchos de estos símbolos han variado, pero son prácticamente los mismos, ¿no? Si se dan el alfabeto actual, con nuestro alfabeto actual, ¿no? Es muy interesante lo que hicieron los fenicios en esta época. Y nada más, muchachos, solo eso. Cualquier interrogante o pregunta que tengan, me la hacen saber. Voy a publicar un video para que complementen esta clase y ya les voy a dejar su tarea por, por una publicación o un comentario. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.